Le vimos la semana pasada, empezamos a darle una mirada panorámica a la carta a los hebreos. Vamos a tratar de estar en algunas cartas haciendo miradas panorámicas para no irnos verso por verso, porque si no tendríamos, en la carta a los hebreos tendríamos un par de años. Entonces la tendencia muchas veces es a llevarnos a este pacto, y no creo que se haga con mala intención, ¿no? Bueno, algunas veces sí, pero es solamente porque se confunden las ideas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9 y vamos a ir revisando algunas cosas aquí. Hebreos capítulo 9. ¿Cuántos saben cómo funcionaba más o menos el santuario, cómo estaba hecho? Dios le pide a Moisés que le explique al pueblo que él quiere vivir con ellos y que ellos tengan un acceso a él cercano. Hasta ese momento Israel veía la presencia de Dios a través de una llama de fuego que los guiaba en la noche y los calefaccionaba, y una nube que los cubría del sol durante el día. Pero Israel venía de un mundo pagano donde había un montón de templos en Egipto para sus dioses. Y el Señor de los israelitas no tenía un lugar donde ellos pudieran encontrarlo. Entonces Dios dice que no hay problema, vamos a hacer un lugar donde yo me pueda encontrar con mi pueblo. Y él, como dice el hermano Kevin, el lugar era una tienda, una carpa gigante que estaba cercada por telas. Ahora, no voy a detenerme en esos detalles ahora porque no tiene importancia, pero lo que quiero que sepan es que cada cosa de este templo, hermano, no estoy exagerando, le ruego que pongan atención, cada detalle de ese templo habla de Cristo. De lo único que habla el santuario es de Cristo. Cada tela, cada color, cada material usado. El altar del holocausto, que era una parrilla gigante, como las que usa el hermano Abel cuando hace barbecue, pero mucho más grande, ahí traían los animales y los asaban. Pero también había una parte del culto donde algunos animales se cocían, o ciertas partes del animal eran cocidos, eran hervidos en agua. Eso estaba afuera del lugar santo. Luego venía el patio, el atrio, el parqueo. Luego el lugar santo, que ya está dentro del templo, y luego el lugar santísimo, que como dice el hermano Kevin, está detrás del velo. El velo tenía un espesor aproximadamente de un pie. Eran diferentes tipos de telas y materiales que componían ese velo. Como un stage. Sí, como... Lanas, telas. Era pesadísimo. Hay un misterio que no está en la Biblia para detallarlo, pero nadie nos ha podido decir ahora, hasta el día de hoy, por dónde cruzaba al lugar santísimo el sumo sacerdote, porque eso era imposible. No es que tomar un cordelito así, vamos a abrir la cortina, vamos a cerrar la cortina. No, si nadie podía meter mano. Detrás de ese velo de aproximadamente un pie de espesor había un cajón hecho de oro, o revestido en oro en realidad, porque era de madera lense, revestido en oro, que tenía una tapa de oro. Esa tapa se llamaba propiciatorio, y esa tapa de oro habían fundido dos querubines de una sola pieza con la tapa, 4 alas cada querubín, con 2 se tapaban la cara y con 2 cubrían el arca. Con las 2 alas que se tapan la cara, no queremos ver el pecado del pueblo. Con las otras 2 alas vamos a cubrir esta mugre para que Dios no la vea. Entonces cuando echaba el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba ese arca dentro de esa caja de oro, dicho sea de paso, había estaba la vara de Aarón, que al ponerla dentro reverdeció, le salieron brotes. Habían partes de la tabla de la ley de Moisés y habían parte del maná. ¿Qué simbolizan esas cosas? La rebelión de Israel. Esas 3 cosas dentro de la que simbolizan la rebelión de Israel. Rebelión contra la autoridad de Dios, contra la vara de Aarón. Rebelión contra la palabra de Dios, la ley. Rebelión contra la provisión de Dios, el maná. Entonces, pero repito, no lo vamos a ver ahora en detalle, pero cada una de estas cosas, por ejemplo, el pan de la proposición es Cristo. La lámpara que ilumina es símbolo del Espíritu Santo, arrojando luz sobre nosotros. El altar de incienso, para que eso estuviera perfumado, porque recuerden que ahí derramaban sangre y nadie iba a lavar y a limpiar después.
Entonces el olor a carne y animal descompuesto, al humo. Entonces lo que ocurría, para que eso se mantuviera con un buen aroma, la orden de Dios era que quemaran incienso. Había un altar de incienso del lugar santo. No del lugar santísimo, del lugar santo. Pero las brasas del altar de incienso, donde salía el aroma, tenían que ser recogidas del altar del sacrificio, del altar del holocausto. Es decir, sin sacrificio no hay un buen honor. Sin el sacrificio de Cristo no hay una buena adoración. ¿Está acá? Bueno, hay un montón de cosas de ese lugar que simbolizan a Cristo y su obra redentora. Por eso, capítulo 9 dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Ahora, ¿por qué es tan importante entenderlo? Porque lamentablemente hay gente que toma la iglesia del nuevo pacto y la traslada para acá y nos quiere convencer que hoy día nosotros vivimos en el domingo dentro de un pequeño santuario. Sí, eso es pentecostalismo, el neopentecostalismo. Entonces, inclusive hay iglesias donde marcan. Nadie puede pasar esa raya porque este es el lugar santísimo. Donde se para el pastor es el lugar santísimo. Donde se sientan los hermanos el lugar santo y donde parquean los carros el atrio. Sí, literalmente. Ahora, usted dice, pastor, usted está jugando, eso es broma. No. Sí, para ellos es muy serio. Fíjate lo que hace el pastor cuando termina de predicar. Le dice a la gente, el altar del Señor está abierto. El altar del Señor está abierto. ¿Alguien quiere venir al altar del Señor? El lugar santísimo. Todo lo que tiene que ver con la simbología del antiguo pacto se acabó. Ni siquiera hoy día tenemos altares. Hay gente que dice, venga al altar de Dios. No hay altares. El último altar fue la cruz del Calvario. Porque los altares eran el lugar de sacrificio. Y el último gran sacrificio fue el de Cristo. Ahora, ¿eso significa que vamos a mirar los elementos de nuestra iglesia sin respeto? No, por supuesto que no. Yo jamás permitiría que mi iglesia le faltara respeto a ese atril de acrílico que es donde yo predico. Porque es donde nos congregamos, sí está el Espíritu Santo. Pero no es ponerle, ¿sabes?, las características, ¿sabes?, ficticias de algo que ya no caducó. Claro. Estamos pegados en un pacto caduco. Nos pegamos a un pacto caduco. Y eso es dañino. Sigamos leyendo el capítulo 9, por favor. ¿Alguien puede leer el verso 2? Dejémoslo hasta ahí. Está enumerando, ahí, y eso nos da a entender de que este señor que está escribiendo esta carta conocía perfectamente cómo funcionaba el oficio sacerdotal. Quiero que se detengan un minutito en el verso 8. ¿Alguien puede leer el 8? Ahora sí, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Vale, ahí ya empieza a decirnos algo extraño. Mientras este sistema esté en pie, recuerden que les dije que esta carta fue escrita unos pocos años antes de que se destruyera el templo de Jerusalén. Fue escrita pocos años antes del año 70. Y este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que eso va a ocurrir, tiene una noción de que algo va a pasar. Porque él está consciente de que el sistema del antiguo pacto, el sistema de culto, se tiene que acabar. Porque conociendo a Israel, él sabe que los judíos, a pesar de recibir a Cristo como Salvador, irían al templo de todas maneras a ofrecer sacrificios. No dejarían sus tradiciones. Entonces dice el verso 8, ¿qué dice, hermano Kevin? Repítalo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Verso 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecieron no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Ok, entonces está diciendo Hebreo, mira, el problema es este. Cumplíamos con el rito. Tomábamos el cordero, se lo llevaban al sacerdote, lo sacrificaban, lo quemaban o lo hervían. Los tiempos que llevaban el sacrificio, cumplían con llevar el sacrificio, pero ellos no cambiaban de vida. Esa es la queja de Dios. Este pueblo de labios nomás me honra, pero su corazón está lejos de mí. Algo parecido a lo que pasaba también con el ayuno. Que en Isaías lo dice. Ustedes ayunan, pero los esclavos lo siguen teniendo ahí. Okay. Sí, no pagan los sueldos, no pagan los salarios y ayunan. Sí, el verdadero ayuno.
Lo que tenemos que entender es lo siguiente, según lo que ustedes están aportándome. Toda relación con Dios que se torna religiosa es dañina. Ajá. Sí. Toda relación, Pablo cuando le escribe a los filipenses dice que hay cosas que se desgastan con el uso. Fíjate lo que dice Pablo. Hay cosas de nuestro culto que se desgastan con el uso. ¿Qué significa eso? Que de tanto hacer algo religiosamente pierde el valor que tenía originalmente. Te voy a contar una historia. En mi país, hace muchos años atrás, descubrieron los pentecostales, estoy hablando de 1909, cuando el pentecostalismo llegó a Chile. Descubrieron una forma de saludarse o de mandarle saludos a los otros hermanos. Por ejemplo, llegaba un pastor de visita a predicar a mi iglesia y antes que se fuera yo decía a la iglesia, le vamos a mandar saludos a la iglesia del pastor, a ver, con 3 glorias a Dios. Entonces todos los hermanos se ponen de pie, levantan la mano, tienen que levantar la mano y decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguro que al principio eso tiene que haber sido muy hermoso. Todos los domingos nos mandamos saludos. Y pasó a ser parte del culto. Y entonces, ocurre que ocupar ese sistema, con el tiempo se desgastó al punto que hoy día no tiene sentido. Es decir, la gente lo hace por tradición, lo hace por costumbre, lo hace por norma. El que adorar a Dios. Darte gloria a Dios. Sí, es verdad. Fíjate, escuché eso hace 15 años, ¿verdad? Exactamente eso mismo. Que ya la gente está predispuesta, que es la palabra extremadamente buena, la gente va predispuesta a adorar a Dios por costumbre y no con verdadero sentido de adoración. Claro. Y sobre todo cuando nosotros creamos un sistema y lo hacemos... A ver, no hay que confundir. La iglesia debe tener una liturgia en el culto. Un orden. Ajá. Debe ser respetuosa. Pero el orden y la liturgia no es sacrosanta. O sea, si la hermana que dirige el culto el próximo domingo, el hermano que dirige el culto el próximo domingo, lee la palabra devocional antes de la primera canción, ni se va a enojar el Señor, ni nos va a caer un rayo del cielo. Sí, ¿no? Porque el problema es ese, cuando nos volvemos religiosos, y no, espérate, esto no se puede romper, esto no se puede cambiar, porque La rutina. claro, se vuelve rutina y se desgasta. Verso 10. 9:10. El capítulo. Ya. Capítulo 9, verso 10. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Había un tiempo señalado para reformar todo este sistema. Hermano, dice la carta a los hebreos que había un tiempo señalado para reformar todo este sistema. E insistimos en meternos en un sistema que ya fue reformado. Okay. La cabra tira los montes. No, y a nosotros menos que nunca, porque nosotros somos gentiles, nosotros no debería importarnos tanto. Yo entiendo en una iglesia donde hay hermanos judíos. Yo puedo entender, aunque no justifico, pero puedo entender los problemas que tuvo el apóstol Pablo con los judíos en la iglesia. Que insistían que los cristianos gentiles debían guardar la ley. Y circuncidarse. Y circuncidarse, y guardar el sabbat, y la luna llena, y la luna nueva. Insistían en eso. Y Pablo peleando contra ellos, ¿verdad? Sí. Pero eran judíos. Pero ¿qué hace un boricua tratando de practicar la ley? Sí. ¿Qué hace un cubano tratando de vivir un culto judío? Sí, mira, de hecho, yo hoy mismo vi que nosotros los cristianos no somos judeo-cristianos, somos cristianos. Sí. Nosotros no podemos ser judeo-cristianos porque ni los mismos judíos aceptaron a Cristo. O sea, nosotros tenemos que rendir un culto, un devocional que sea cristocéntrico, que tenga a Cristo, Correcto. con los fundamentos nuevos del nuevo pacto. Claro, ese es el punto. El nuevo pacto tendrá un sistema, tendrá una forma, Sí, la tiene. porque actuamos como si todo lo tuviéramos que traer de acá. De hecho, el Antiguo Testamento está ahí para mostrarnos lo que no tenemos que hacer. Bueno, de hecho, el Antiguo Testamento, Pablo cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 10, dice que todo lo que se escribió del Antiguo Testamento, o respecto a Israel, dice, es para nuestro ejemplo. No dice que lo hagamos, thank you. Dice que es para nuestro ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ver qué Israel hizo mal, qué hizo bien, y su relación de Dios con Israel. Exacto. Sí.
Pero no está escrito para que nosotros tratemos de parecer judíos, ni actuar como ellos. ¿Ok? Entonces, pero hay una palabra clave aquí. Llegará un tiempo de reformar, hay un tiempo señalado donde serán reformadas todas estas cosas. Hermano Daniel, ¿puede leer el capítulo 9, verso 11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, de hecho, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, para ahí. Fíjate, hay palabras clave que quiera que las retengan. Cristo, por el contrario, al presentarse como un sumo sacerdote de los bienes definitivos o de los bienes venideros, dice alguna versión, Cristo es el sacerdote de los bienes venideros. Ajá. El sacrificio de Cristo es perfecto, dice el texto. Amén. Ujú. No tiene que pedir perdón por sus propios pecados como el sumo sacerdote. No tiene necesidad de hacer eso. No, y que no viene de este mundo, no fue creado por manos humanas. O sea, va más allá, es supernatural. O sea, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, Claro. nosotros lo hicimos.